Escapé embarazada de mi ex abusivo. Ahora ha encontrado mi lugar de trabajo, amenazando con violencia de nuevo. Yo, de 20 años, con mi increíble hija de 2 años, viviendo finalmente mi mejor vida. Hablamos de fuertes de almohadas, canciones de Disney y alguna que otra obra maestra de crayón en la pared de mi sala. La vida es buena, ¿verdad? Recuerden a ese ex. Nunca hablo del que hace que Voldemort parezca un osito de peluche. Sí, él. Bueno, ¿adivinen quién decidió hacer una aparición no deseada en mi nueva vida cuidadosamente construida? Si adivinaste, Alex, felicitaciones. Ganas el premio de compartir mi insomnio inducido por la ansiedad. Estoy bastante segura de que no sabe sobre nuestra hija, y me gustaría mucho que se mantuviera así. Muchas gracias. Verán, he pasado los últimos 2 años y medio borrando cuidadosamente cada rastro de mi antigua vida. Nuevo nombre, nuevo estado, nuevo todo. Pero creo que ha encontrado donde trabajo. Hay un tipo que sigue entrando en la cafetería donde sirvo café, siempre usando una gorra de béisbol y gafas de sol como si fuera alguna celebridad de bajo perfil tratando de evitar a los paparazzi. Nunca me habla directamente, pero siempre está ahí acechando como un mal olor del que no puedes deshacerte del todo. Y déjenme decirles, nada arruina un perfecto corazón de arte late como una crisis de pánico. Así que ahora estoy atrapada en este extraño juego del gato y el ratón, excepto que el ratón está intentando criar a una niña pequeña y mantener algo de cordura, mientras que el gato, bueno, digamos que no está jugando exactamente según las reglas de Marcus de Queensberry. Supongo que lo que estoy tratando de decir es, ayúdenme, por favor. Me estoy quedando sin metáforas ingeniosas y mi suministro de Chunky Monkey está peligrosamente bajo. Sé que esto es algo serio, y confíen en mí, desearía estar aquí pidiendo consejos sobre cómo quitar manchas de espagueti de una camisa blanca. Pero aquí estamos, y realmente podría usar algún consejo que no implique huir de nuevo. Así que, Reddit, ¿qué debería hacer una chica cuando su pasado llama a la puerta y se le han acabado los pasaportes falsos y disfraces ingeniosos? Preguntando por una amiga, obviamente. Edith, muy bien, reúnanse, chicos. Es hora de contar una historia. Y por chicos, me refiero a mis compañeros de Reddit. Porque seamos sinceros, mi hija real es demasiado pequeña para esta historia antes de dormir en particular. A menos que quieran darle pesadillas a una niña pequeña sobre el lobo feroz en forma humana. Era una joven de 22 años, recién salida de la universidad con un título en Historia del Arte. Trabajaba como barista en la cafetería hipster local, sirviendo café y tratando de no poner los ojos en blanco ante las personas que pedían venti en una tienda que claramente etiquetaba sus tamaños como pequeño y mediano. ¿Y por qué odias el sueño? Entra él. Llamémoslo Sebastián, porque por supuesto su nombre sería Sebastián. Un día, todos 6 pies de él, envuelto en una chaqueta de cuero que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, entró. Pidió un café negro. ¡Qué original! Y procedió a encantar a todos en la tienda, incluido yo. Al principio, fue genial. Sebastián era atento, divertido y parecía preocuparse genuinamente por mis sueños de abrir mi propia galería de arte algún día. Me sorprendía con pequeños regalos, un nuevo set de pinceles aquí, un libro de arte vintage allá. Era como vivir en una comedia romántica, pero sin el amigo torpe y el obligatorio montaje de transformación. Pero luego, como un monstruo de película de terror acechando en las sombras, el verdadero Sebastián comenzó a emerger. Un comentario mordaz aquí, un cumplido sarcástico allá. Vaya, te ves casi tan bien como cuando nos conocimos. Luego vino los celos. De repente, mis compañeros de trabajo hombres flirteaban conmigo. Mi mejor amigo desde el jardín de niños claramente trataba de quitarme. Incluso mi papá no estaba a salvo de la paranoia de Sebastián, porque, evidentemente, el deseo secreto de todo padre es que su hija se escape con un tipo calvo de 50 años. Antes de darme cuenta, estaba caminando sobre cáscaras de huevo en mi propio apartamento. La más mínima cosa podría hacer que Sebastián estallara. La cena no lista a tiempo. Hacía un berrinche. Un mensaje de un amigo, interrogatorio instantáneo. Era como vivir con un niño pequeño, excepto que en lugar de lanzar juguetes, lanzaba, bueno, todo lo demás. Y luego llegó la noche que cambió todo. Había estado fuera tarde ayudando a un amigo a mudarse, con el permiso de Sebastián, por supuesto. Regresé a casa y lo encontré esperando,
una tormenta gestándose detrás de esos ojos que antes eran encantadores. No entraré en detalles, pero digamos que esa noche me dejó más que cicatrices emocionales. Mientras estaba sentada en el piso del baño sosteniendo un trozo de papel higiénico contra mi labio partido, tuve un momento de claridad. Esto no era amor. Esto era una prisión. Y necesitaba planear mi gran escape. Mi escape requirió planificación, meticulosa, que inducía paranoia. ¿Es así como se siente un espía internacional, con ese tipo de planificación? Primera tarea, dinero. La libertad no es gratis y comenzar una nueva vida cuesta más de lo que puede cubrir una tarjeta de lealtad de Starbucks. Comencé a guardar efectivo como una ardilla cafeinada preparándose para un invierno nuclear. Cada dólar sobrante iba a una cuenta bancaria secreta que mi mamá me ayudó a abrir. Papá también se unió a la acción, canalizando dinero a la cuenta siempre que podía. Entre ellos dos y mis propios ahorros, logré juntar poco más de $10,000. No era exactamente dinero para comenzar una nueva vida, pero definitivamente era dinero para salir de Dodge. Por supuesto, Sebastián comenzó a sospechar. ¿A dónde va todo tu dinero?, demandó, mirando mis magras extractos bancarios como un investigador de CSI buscando manchas de sangre en las cuentas. Yo diría encogiéndome de hombros inocentemente, ya sabes cómo es, la inflación, la economía, Mercurio en retrogrado. Él gruñía y regresaba a lo que fuera que estuviera controlando ese día, mientras yo agradecía en silencio a mi maestra de teatro de la secundaria por aquellas clases de improvisación. Pero el dinero era solo el comienzo. Tenía que averiguar a dónde ir, cómo llegar allí y cómo desaparecer de tal manera que ni siquiera mi propia sombra me reconociera. Me convertí en asidua de la biblioteca, usando sus computadoras para investigar nuevas identidades, ciudades distantes y las complejidades de empezar de nuevo. Enterarme de que estaba embarazada fue como ser golpeada por un tren de carga muy pequeño y embrionario. Miré un pequeño palo de plástico con 2 líneas rosas, sintiendo que el universo me estaba jugando alguna broma cósmica. Oye, ¿sabes ese plan de escape en el que has estado trabajando? Agreguemos un desafío extra, ¿te parece? Aquí tienes un bebé por un rato. Consideré quedarme. Después de todo, ¿no merece cada niño tener 2 padres? Pero luego miré mi reflejo en el espejo del baño, la moretón que se desvanecía debajo de mi ojo, y supe que lo mejor que podía hacer por este bebé era alejarnos lo más posible de Sebastián. Así que ajusté el plan. En lugar de ser un plan de escape para uno, se convirtió en la operación proteger al pequeño humano. Ya no solo corría por mi vida. Corría por 2. Esperé hasta que estuviera de 4 meses para hacer mi movimiento. ¿Por qué 4 meses?, preguntas. Bueno, era un delicado equilibrio entre no mostrar lo suficiente para que Sebastián lo notara y, por favor, no quiero tener náuseas matutinas mientras intento huir. El día de la fuga fue como algo salido de una película de atracos. Tenía todo cronometrado hasta el minuto en que Sebastián salía para trabajar a las 7 de la mañana. Para las 7:31, estaba lanzando bolsas empaquetadas en mi viejo Honda Civic. A las 7:45, estaba en la autopista, con el corazón latiendo con fuerza, revisando constantemente el espejo retrovisor como si esperara ver a un T-1000 en persecución. Hubo un momento crítico en una gasolinera a 3 estados de distancia, donde juraría que vi al primo de Sebastián. Me metí en el baño y me quedé allí 20 minutos, rezando a cada deidad que se me ocurriera. Pero de alguna manera, a través de la pura fuerza de voluntad y lo que solo puedo asumir que fue el poder protector de las hormonas del embarazo, logré estar 3 días, incontables baños de gasolinera y una noche muy movida durmiendo en mi auto en el estacionamiento de un Walmart. Más tarde, llegué a mi destino. Mi nuevo hogar era, bueno, digamos que no era exactamente el castillo de cuento de hadas que había soñado de niña. Era un refugio para víctimas de violencia doméstica, que suena mucho más bonito que un lugar al que van las mujeres cuando se les han agotado las opciones. Pero, ¿sabes qué? Era seguro. Y después de años caminando sobre cáscaras de huevo, la seguridad se sentía como un lujo. Las primeras semanas fueron un intento de averiguar cómo ser una persona completamente nueva. Cambié mi nombre. Adiós, Jennifer. Hola. Bueno, no puedo decirte mi nuevo nombre, pero digamos que no es Jennifer. Conseguí un nuevo número de seguro social y comencé el proceso de convertirme en alguien que Sebastián nunca podría encontrar.
Conseguir un trabajo mientras estoy visiblemente embarazada y sin historial laboral era tan fácil como enseñarle a un gato a hacer tap dance. Pero de alguna manera logré conseguir un trabajo en un pequeño café local. El dueño echó un vistazo a mis tobillos hinchados y a mis ojos llenos de determinación y decidió darme una oportunidad. A medida que se acercaba mi fecha de parto, la realidad de mi situación empezó a hundirse de verdad. Estaba a punto de traer una nueva vida al mundo, y lo haría completamente sola. Sin una mamá para sostenerme la mano, sin un papá para caminar nervioso por la sala de espera, solo yo, un grupo de enfermeras y la abrumadora sensación de que estaba en aguas muy profundas. Pero, ¿sabes qué? Lo logré. Después de 18 horas de trabajo de parto, mi hija llegó al mundo. Y en ese momento, sosteniendo este pequeño bulto de alegría y terror que gritaba, supe que había tomado la decisión correcta. El primer año fue, bueno, ¿recuerdas esa sensación de estar en aguas profundas? Multiplícala por 1000, añade privación de sueño que haría que los interrogadores de la CIA se estremecieran, y tendrás una buena imagen de lo que fue. Hubo noches en las que me sentaba en el suelo de nuestro pequeño apartamento, con el bebé llorando en un brazo y una taza de café frío en el otro, preguntándome si había cometido un gran error. Pero sobrevivimos. Más que eso, prosperamos. Mi hija pasó de ser una pequeña pesadilla con cólicos a una personita caminante, hablante y con opiniones fuertes. Pasé de ser la nueva en la cafetería a una empleada confiable, que tal vez ya no llora tanto en el refrigerador. Construimos una vida, una buena vida, no perfecta, claro. Todavía tengo el miedo constante de ser descubierta, la sensación de mirar por encima del hombro. Pero es nuestra vida. Y justo cuando pensé que estábamos a salvo, justo cuando empecé a relajarme, él nos encontró. Pero esa es una historia para otro momento. Ahora mismo, necesito asegurarme de que todas las puertas estén cerradas por tercera vez esta noche, porque cuando has escapado del gran lobo malo una vez, nunca dejas de temerle a los sonidos de soplar y resoplar. Edit 2. Todo comenzó un martes porque, claro, las cosas terribles siempre pasan los martes. Estaba en el trabajo, haciendo mi usual malabarismo entre órdenes de café, limpiando mesas y tratando de no parecer una mamá que había estado despierta desde las 4 de la mañana con una niña que de repente decidió que dormir es para débiles. Solo otro día en el paraíso, ¿verdad? El timbre de la puerta sonó y miré por costumbre. Y entonces lo sentí. ¿Conoces esa sensación cuando toda la sangre se te baja de la cara y tu estómago da un salto mortal que haría sentir celos a un gimnasta olímpico? Sí, eso. Porque ahí, parado en la puerta como un retorcido eco del pasado, estaba una cara que nunca pensé volver a ver, una cara que aún aparecía en mis pesadillas. Sebastián. Bueno, en realidad no era Sebastián, pero era alguien que se parecía tanto a él que durante unos sólidos 30 segundos me olvidé de cómo respirar. Misma altura, misma complexión, misma actitud de, soy el regalo de Dios para las mujeres. La única diferencia era que este tipo llevaba una gorra de béisbol bajada sobre los ojos y gafas de sol. Me escondí detrás de la máquina de espresso. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la cafetería podían escucharlo. Cuando finalmente tuve el valor de asomarme, él, no Sebastián, estaba en el mostrador hablando con mi compañera de trabajo, Becky. Me esforcé por escuchar lo que decía, pero todo lo que pude distinguir fue una voz grave preguntando por los especiales del día. Y luego, así de rápido, se fue. Se fue sin siquiera pedir nada. ¿Quién hace eso? Los asesinos en serie y mi ex. Esos, exactamente. Pasé el resto de mi turno saltando ante cada sombra, convencida de que en cualquier momento Sebastián iba a irrumpir por la puerta empuñando un bate de béisbol y una prueba de paternidad. Pero no regresó, al menos no ese día. Comenzó a aparecer regularmente, siempre con esa gorra de béisbol y gafas de sol, siempre hablando con alguien que no era yo, siempre yéndose sin comprar nada. Mis compañeros de trabajo también comenzaron a notar. ¿Qué pasa con la gorra?, preguntó Becky un día después de la tercera visita de Sebastián esa semana. Me da escalofríos. Únete al club, Becky. Tenemos camisetas. Lo extraño era que nunca intentó hablarme, ni siquiera me miró. Pero podía sentir su presencia cada vez que entraba, como un dedo frío recorriendo mi columna vertebral. Y luego llegó el incidente. Sí, merece mayúsculas. Fue así de dramático. La cafetería estaba llena y yo estaba en mi zona, sirviendo café como si mi vida dependiera de ello, lo cual,
dada mi necesidad de mantener a un niño pequeño con una creciente adicción a los paquetes de puré de manzana orgánico, en cierto modo sí lo hacía. Acababa de entregar un pedido complicado cuando escuché la voz de Becky alzada en confusión. Lo siento, señor, pero no hay nadie con ese nombre trabajando aquí. Me congelé. El tiempo parecía ralentizarse como en esas escenas de películas de acción justo antes de que todo se fuera al infierno. Me giré lentamente, sabiendo lo que iba a ver, pero rezando para estar equivocada. No lo estaba. Sebastián se inclinaba sobre el mostrador, su voz baja e insistente. ¿Estás segura? Jennifer Miller, aproximadamente 5, cabello rubio, ojos verdes. Debe tener alrededor de 27 años ahora. Mis peores temores se confirmaron. Este no era un extraño aleatorio con una fetiche por las gorras de béisbol. Este era Sebastián, o al menos alguien que trabajaba para Sebastián. No recuerdo mucho de lo que sucedió a continuación. Vaguamente recuerdo murmurar algo sobre necesitar aire y salir corriendo hacia la puerta trasera. Terminé en el callejón detrás de la cafetería, jadeando por aire, con la vista nublada por las lágrimas. Esto no podía estar sucediendo, no ahora, no cuando finalmente comenzamos a sentirnos seguros. Estaba saltando ante las sombras, convencida de que cada cliente que entraba en la cafetería era Sebastián disfrazado. Tuve más ataques de pánico de los que me gustaría admitir, generalmente en lugares muy inconvenientes, como aquella vez que tuve que excusarme en medio de hacer un latte porque de repente no podía respirar. Mis compañeros de trabajo empezaban a notar. Los sorprendí susurrando, dándome miradas preocupadas cuando pensaban que no estaba prestando atención. Quería decirles que explicaran por qué actuaba como si estuviera audicionando para el papel principal en Paranoid Barista, el musical. Pero, ¿cómo se inicia esa conversación? Oye, chicos, ¿recuerdan a ese cliente misterioso? Bueno, podría ser mi exabusivo que no sabe que tiene un hijo. Pásame el azúcar, por favor. Y luego, porque aparentemente el universo decidió que no tenía suficiente de qué preocuparme, empezaron a llegar cartas. La primera apareció un martes. ¿En serio? ¿Qué pasa con los martes? Llegué a casa del trabajo exhausta y en tensión como de costumbre, y encontré un sobre esperando en mi buzón. Sin dirección de regreso, solo mi nombre, mi viejo nombre escrito en una caligrafía inquietantemente familiar. Durante 5 minutos sólidos, solo lo miré, medio convencida de que explotaría si lo tocaba. Cuando finalmente reuní el valor para abrirlo, mis manos temblaban tanto que casi me hago un corte de papel. Dentro había una sola hoja de papel con 3 palabras: te extraño. Tuve un ataque de pánico en plena sala de estar, asustando tanto a mi hija que comenzó a llorar, lo que, por supuesto, me hizo llorar más fuerte. Fue un verdadero momento de unión madre-hija. Las cartas seguían llegando una vez a la semana, como un reloj, siempre el mismo sobre, siempre la misma letra. Siempre mensajes breves que probablemente pretendían ser románticos, pero que simplemente resultaban inquietantes. Te amo. Vuelve a mí. Pertenecemos juntos. Comencé a temer revisar el correo. Se volvió tan malo que soborné al adolescente de al lado para que fuera a recoger mi correo por mí. Y luego llegó la carta que casi me rompe. Era más gruesa que las otras, más pesada. Cuando la abrí, un pequeño objeto cayó sobre mi mesa de cocina con un suave tintineo. Era una llave, la llave de nuestro antiguo apartamento. Adjunto había una nota: vuelve a casa. Perdí el control. Completamente. Totalmente. Hablamos de llorar feo, mocos por todas partes. El tipo de colapso que haría que incluso la actriz más dramática de una telenovela dijera: «Wow, calma un poco». No, esto no era solo un juego enfermo. No era una broma ni una coincidencia. Era real. Sebastián me había encontrado, y no iba a detenerse hasta conseguir lo que quería. Conocí a Mike poco después de mudarme a la ciudad. Él entraba a la cafetería para su dosis diaria de azúcar y cafeína, y comenzamos a forjar una amistad. Sabía algunos fragmentos de mi historia lo suficiente como para entender que estaba huyendo de algo, no lo suficiente como para ponerlo en peligro. Si Sebastián alguna vez venía a hacer preguntas, estaría sentado en la patrulla de Mike en el estacionamiento de un Walmart abierto las 24 horas a las 2 de la mañana, desahogando todo sobre el abuso, la huida, el bebé, el misterioso chico de la gorra de béisbol, las cartas, todo. Mike escuchó,
su rostro se tornó cada vez más sombrío. Cuando terminé, estuvo callado un largo momento, jugando distraídamente con el envoltorio de su tercer dona. Bueno, dijo finalmente, definitivamente has estado ocupada. Me reí. ¿Era eso o llorar? Y ya no tenía lágrimas. El consejo de Mike no era exactamente lo que quería oír. Tienes que irte, dijo, su voz suave pero firme. Si te ha encontrado una vez, lo hará de nuevo. Y la próxima vez quizás no sea tan sutil. Vuelve a irte. La idea me hacía querer gritar. Habíamos construido una vida aquí. Mi hija tenía amigos en la guardería. Tenía un trabajo, un apartamento, una rutina. La idea de desarraigar todo de nuevo, de empezar de cero, era casi demasiado para soportar. Pero Mike no había terminado. Y agregó, metiéndose en la guantera y sacando una pila de papeles, necesitas presentar una orden de restricción. La opción nuclear, porque nada dice mantente alejado como un pedazo de papel, ¿verdad? Pensé en mi hija, durmiendo plácidamente en casa con la niñera. Pensé en la vida que habíamos construido, en los amigos que habíamos hecho. Pensé en todas las veces que había corrido antes y en lo cansada que estaba de huir. Y en ese momento, sentada en un coche patrulla en un estacionamiento de Walmart a las 2 de la mañana, aferrándome a los papeles de la orden de restricción y oliendo levemente a donas de un día, tomé una decisión. Había terminado de correr. Era hora de luchar. Pero bueno, al menos tenía a un policía y una posible orden de restricción de mi lado. Eso es algo, ¿no? Actualización 1. Estaba armada solo con mi ingenio. Una niña pequeña con una habilidad poco común para detectar el miedo y un ardiente deseo de nunca volver a ver la cara de Sebastián. Hora de conseguir un abogado. Encontrar un abogado cuando estás prácticamente en un programa de protección de testigos es tan fácil como intentar arrear gatos con los ojos vendados. Pero de alguna manera, a través de un amigo de mi amigo policía, logré conectar con un abogado. Llamémosla Matilda, porque resultó ser tan mágica como los cuentos de Roald Dahl. Prodigio telequinético. Justo cuando estábamos presentando los cargos, una lista interminable que incluía acoso, hostigamiento, violencia doméstica y probablemente cruzar la calle imprudentemente, por lo que sé. ¿Adivina quién decidió aparecer en mi trabajo de nuevo? Sí, Sebastián, el empalador en persona. Estaba en medio de mi turno, sirviendo artísticamente un corazón en el late de alguien cuando escucho un alboroto en el mostrador. Miro hacia arriba y ahí está, con la cara roja y bramando como un toro al que le acaban de tirar de la cola. ¿Dónde está ella?, grita mientras mi pobre compañero de trabajo, el dulce Timmy, que apenas tiene la edad suficiente para manejar, parece que se va a orinar del miedo. Salí disparada más rápido que un gato en una habitación llena de sillas mecedoras, por la puerta trasera y hacia el callejón detrás del café. Mientras corría, trataba de usar mi teléfono para llamar a Matilda sin tropezar con mis propios pies. Justo al doblar la esquina, escucho sirenas. Resulta que mis compañeros de trabajo no son solo caras bonitas que pueden hacer un excelente macchiato. También son bastante rápidos para llamar al 911. Y aquí, amigos míos, es donde el universo decidió lanzar un giro inesperado. Estaba allí, tratando de recuperar el aliento y preguntándome si podría cambiar mi identidad otra vez. Un coche se detiene bruscamente a mi lado. La ventana se baja y me encuentro cara a cara con el padre de Sebastián. Ahora, déjame darte un poco de contexto. El padre de Sebastián, llamémoslo Bob, siempre fue un poco enigmático. Era callado, reservado. Y siempre tuve la sensación de que no aprobaba del comportamiento de Sebastián, bueno, de todo. Bob me mira, luego observa el caos que se desarrolla de nuevo en el café y dice en el tono más objetivo posible, súbete. Necesitamos hablar. Tuve que tomar una decisión, subirme al coche con el padre de mi abusador o arriesgarme con el toro enojado que actualmente estaba siendo sometido por Timmy y 2 policías. Me subí al coche. Me preparé para, bueno, no sé qué, una charla, un secuestro, la Inquisición española. En lugar de eso, Bob me miró por el espejo retrovisor y dijo, lo siento, debí detenerlo hace años. Resulta que Bob había estado reuniendo evidencia contra Sebastián en silencio durante años. Fotos de mis lesiones que Sebastián había presumido a su padre, registros de los estallidos de violencia de Sebastián, incluso una grabación de Sebastián admitiendo que había intentado encontrarme.
No crié a mi hijo para que fuera un monstruo, dijo Bob, con los nudillos blancos sobre el volante. Pero no voy a dejar que le haga daño a nadie más. Y así, de repente, tenía un aliado en el lugar más inesperado. Con la evidencia de Bob y la destreza legal de Matilda, teníamos un caso lo suficientemente sólido. Pero déjame decirte, nada te prepara para enfrentar a tu abusador en la corte. El día del juicio, me desperté sintiéndome como si estuviera a punto de entrar al Thunderdome. Entré a la sala del tribunal y sentí que todos los ojos estaban sobre mí. Y bueno, tal vez lo estaban. No es todos los días que ves a una mujer que parece estar a punto de vomitar o de comenzar un musical de Broadway en solitario sobre los peligros de las citas. Y luego lo vi, a Sebastián, sentado allí luciendo como si la mantequilla no se derritiera en su boca. Nuestras miradas se encontraron y te juro que sentí que la temperatura en la sala bajaba a unos 10 grados. Pero aquí está la cosa sobre enfrentar a tus demonios, a veces te das cuenta de que no son tan aterradores como los recuerdas. Sebastián se veía pequeño, incluso estético, como un matón del patio escolar que de repente se dio cuenta de que había molestado al niño equivocado. El juicio en sí fue duro, pero hay algunos momentos que destacan. Primero, el momento en que el abogado de Sebastián intentó pintarme como una mujer inestable y paranoica que había imaginado el abuso, Matilda lo detuvo tan rápido que creo que el abogado tuvo latigazos en el cuello. Segundo, la expresión en el rostro de Sebastián cuando su propio padre subió al estrado en su contra. Si las miradas pudieran matar, estaríamos mirando un cargo de parricidio encima de todo lo demás. Tercero, el absoluto silencio en la sala del tribunal cuando reprodujeron la grabación de Sebastián admitiendo sus crímenes. Se podía escuchar caer un alfilero, en mi caso, el sonido de años de miedo y enojo comenzando a desmoronarse. Culpable en todos los cargos. Mientras el juez leía la sentencia, 7 años y 9 meses a cumplirse de manera consecutiva, sentí algo que no había sentido en años, esperanza. Esperanza real y sincera. Y luego Sebastián decidió hacer una última escena. Mientras lo llevaban, se lanzó hacia mí, con saliva volando mientras gritaba, «Esto no ha terminado. Te encontraré. Siempre te encontraré». Pensarías que después del juicio todo mágicamente sería mejor, ¿verdad? Suena la música triunfante. Se despliegan los créditos, tal vez añades un número de baile para darle más emoción. Sí, no tanto. La cosa sobre el trauma es que no desaparece solo porque tú quieras. Es como ese pariente que se queda demasiado tiempo en las reuniones familiares, quedándose mucho después de que todos los demás han regresado a casa, piqueando las obras de tu paz mental. La pesadilla comenzó casi de inmediato. Noche tras noche, me despertaba empapada en sudor frío, convencida de que Sebastián estaba de pie sobre mi cama o, peor aún, sobre la cuna de mi hija. Comencé a dormir con un bate de béisbol al lado de mi cama. Pero aquí está la cosa sobre tocar fondo. No hay a dónde ir más que hacia arriba y hacia arriba. Fui a una sesión de terapia a la vez. Decidí regresar a la escuela para convertirme en trabajadora social. Porque si hay algo que esta experiencia me enseñó, es que a veces todo lo que se necesita para cambiar una vida es una persona que crea en ti. Mientras estoy aquí ahora viendo a mi hija dormir pacíficamente en su cama de niña grande, no puedo evitar maravillarme de lo lejos que hemos llegado. No somos perfectas. Aún tengo días en los que el miedo regresa, donde me encuentro revisando las cerraduras más a menudo de lo necesario. Pero esos días son cada vez menos y más distanciados. Y, ¿sabes qué? Creo que vamos a estar bien, más que bien, de hecho. Creo que vamos a ser increíbles. Así que brindemos por los nuevos comienzos, las segundas oportunidades y el tipo de fuerza que nunca supiste que tenías hasta que la necesitaste. Brindemos por sobrevivir, por prosperar y por demostrar que a veces la mejor venganza no es solo vivir bien, es vivir sin miedo. Ahora, si me disculpas, tengo una montaña de libros de trabajo social que atender y una niña pequeña que probablemente esté a punto de despertarse y exigir pancakes. Porque algunas cosas, afortunadamente, nunca cambian.